Familia, vamos a dejar atrás la identidad de insuficiencia. Vamos a ir a la raíz. Te voy a compartir en este vídeo toda mi historia de cómo pude llegar hacia ese vacío, esa crisis ya de decir quién soy, porque no me creo que sea este niño insuficiente, inseguro, y a medida de sentir que nada me llenaba en el mundo, que por mucho que quisiera conectar con una chica y luego empezaba a conectar con ella, me sentía vacío, porque lo que más anhelaba era ese amor. A través de ese vacío empecé a encontrar todas las respuestas en el mundo interior, en el mundo interno. Vamos a ver qué significa eso y te lo voy a compartir en este vídeo. Para si estás en ese punto donde sientes mucho miedo a conocer a alguien, donde sientes que no se reconoce el valor que sientes que eres, o dudas de tu propio valor, sientes esa sombra que los demás perciben como si te fueran a rechazar, como si no les importaras a nadie, te quiero compartir cómo empecé a atravesar todo eso. A día de hoy quedan restos, pero gracias a las grandes enseñanzas se está disolviendo. Se está disolviendo y quiero compartir este vídeo para darte fe, porque a veces creemos que no se puede, que tienes que empezar a lidiar con ello. Te tienes que aguantar y resignarte, pero ¿qué va? O sea, yo nunca me esperaba empezar a compartir vídeos así, tener una relación increíble como la que tengo, con amigos, donde me permito expresarme, una buena relación con mis padres, pero esto ha sido un camino donde he tenido que sumergirme en esa sombra, en ese dolor que tenemos mucho miedo a entrarnos dentro de nosotros y ver toda esa negatividad. Pero gracias a eso el regalo que hay detrás es increíble. Por eso quiero compartir este vídeo para darte fe de que atravieses ese miedo, que detrás está el regalo increíble, que el miedo es una ilusión, es una angustia transitoria cuando te sumerges dentro y después dices, ah, todo esto y no era para tanto y encima ahora me siento increíble. Pues sí, pues olvídate de que tienes que seguir aguantando esa identidad de insuficiencia, de no reconocerte. Y es que todo esto para mí empezó desde que era pequeño y ya tenía el miedo increíble que estaba en mi cabeza, analizándolo todo porque sentía que el mundo era terrorífico, era peligro. Desde ya viendo a mis padres siempre discutir, cuando mi padre se ponía a enfadarse, sentía su negatividad como un odio increíble y desde mi conciencia, que no tenía esa conciencia que tengo ahora, sino era ignorancia pura, ¿no? De un niño, pues sentía como que de alguna manera era responsable, era culpable también de ese enfado y creía como que me rechazaba, ni mucho menos, pero en ese momento lo sentía así. Y luego también pues viendo a mamá llorando, de alguna manera empecé a crear esa identidad de tengo que salvarla de los daños del hombre, de los daños de papá, y a medida que iba creciendo, pues sentía como que no podía comunicarme con nadie. Tenía dos o tres amigos, en clase lo pasaba fatal. Cada vez que iba y sentía que mamá me dejaba ahí cuando era pequeño, sentía el vacío, o sea, un vacío como me acaban de abandonar aquí, que me acuerdo también que estaba mi hermana en el mismo colegio que yo y estaba en el mismo recreo, en el patio que se dice. Lo que estaba separado por una cuerda porque estaban los mayores y los chicos. Entonces ella estaba siempre, todos los recreos, cogiéndome la mano porque yo le decía que por favor no me soltara. Y en el momento que me soltaba sentía como una angustia, como "Fua, me abandonaron aquí ya llorando, llorando, llorando". Y la iba a ver después, pero no tenía esa conciencia. Tenía esa adicción a ese miedo, a controlar en la mente y anticiparme a lo que iba a pasar para no sentir el dolor, el rechazo, el abandono. Estaba alimentando esa herida constantemente y creando esa identidad poco a poco a medida que iba creciendo. Hasta que ya cuando empecé en la adolescencia y apareció ese deseo de querer conectar en las relaciones con las chicas y me veía como que era imposible. Veía a la mujer como si fuera el mayor obstáculo, el enemigo que te iba a juzgar, que no ibas a ser suficiente para ella. Y entonces en vez de acercarme a conocerla, lo que hacía era imaginarme películas de fantasía, conociéndola y al final terminaba enamorándome de una chica que no le decía ni hola, porque no era un amor real, era el enamoramiento de cuando le damos mucha energía a algo, le damos ese valor increíble, nos apegamos, aunque no conectes con esa persona. Entonces después pues sentía el desamor porque a lo mejor veía a esa chica que me gustaba conociendo a otro chico también de clase y me comparaba con él, sintiendo ese dolor que luego, bueno, pues me echaba 4 partidas a la Play, 5 partidas se me iba quitando y decía, bueno, mi grupo de amigos que eran 2 o 3, por lo menos ellos tampoco ligan mucho, así que me voy a, a consolar con esto, ¿no? Y digo, bueno, también soy joven, así que no pasa nada, ya más adelante. Pero ¿qué pasa? Que va pasando el tiempo, te vas viendo 16, 17 y ves que otros ya han perdido la virginidad, tú te sigues sintiendo solo y cada vez te sientes más adicto
a esa sensación de querer conectar con esa chica, ese deseo de verlas por la calle. Y entonces me acuerdo que fijo, a cualquier lado que iba, cuando iba, veía a una chica que me gustaba, la empezaba a mirar para que me mirara, para querer ser reconocido y especial para ella. Y a lo mejor alguna chica me miraba y empezaba como ese juego, esa fantasía, pero luego después me veía que no era capaz de acercarme. Y otra vez el dolor, y así constantemente. Luego se dio una oportunidad, ya teniendo no sé si 16, 17, que era una matinée de estas porque todavía no podía salir de fiesta en las discotecas para adultos. Entonces me acuerdo ahí que cuando fui, que era una locura para mí, cuando veo a un chico así que no conectaba con mujeres y voy a una discoteca de esas y las veo ahí, las chicas pues bastante abiertas, moviéndose, tal, y yo, vamos, sentía todo el deseo y estaba, vamos, encantado ahí. ¿Qué pasa? Que decía, bueno, la próxima vez voy a ir, le voy a hablar a una chica y me voy a besar con ella. Iba y me acuerdo toda la discoteca mirando así, esperando a ver si se acercaba alguna. No, la próxima vez, iba la próxima vez con mis amigos y siempre sintiendo como ese fracaso que iba luego después a mi casa sintiendo como el dolor, el vacío, me ponía música de desamor. Y esto fue durante mucho tiempo porque luego cuando fui más adulto ya empecé a ir a discotecas de mayores. A los 17 empecé, creo, luego 18, 19, pues bueno, fue una adicción constante cada fin de semana y me acuerdo que siempre era lo mismo hasta que llegó un punto que no podía más y digo, tengo que buscar alguna solución. Entonces ya se dio una situación donde una chica sí me dijo que quería estar conmigo, pero tenía novio y que lo iba a dejar pronto. Pronto fue que otro chico me habló y me dijo, mira, no lo va a dejar porque a mí también me hizo lo mismo, nunca lo deja. Y yo digo, ¿cómo va a hacer esto? Y al final pues era verdad. Era una chica que tenía esa adicción a fantasear con otros chicos, pero luego al final no dejaba a su novio, sino que a lo mejor pues se besaba con uno y le era infiel a su novio. Y yo, menos mal que sentía como, no, no, yo no le quiero hacer daño a ese chico, cuando lo dejes, estás conmigo. Y nunca lo dejó, me bloqueó luego y ahí sentí como un desamor increíble, un dolor que me acuerdo que empecé a ver vídeos en YouTube de la felicidad, de cómo ser feliz. Y después de la felicidad empecé a sentirme bien en esos vídeos y dije, tiene que haber vídeos también de cómo poder conseguir atraer y ligar a chicas. Y ahí, cuando empecé a buscar en YouTube, encontré a Mario Luna y el mundo de la seducción, no solo ya de habla hispana, sino de ingleses, libros. Fue cuando sentía que había encontrado el secreto, la fórmula. Y empecé a estudiarme ese verano todos los libros. Que fui a mi mejor amigo, se lo conté, se flipó porque tenía como mucha coherencia lo que iba diciendo. Es que eran una serie de pasos, eran como 12 pasos para desde conocer a una chica hasta llevarla a la cama. Entonces dijimos, vamos a ir a la discoteca y vamos a arrasarla. Y nada, esa época la verdad que la recuerdo con mucho cariño, pero también mucho dolor porque había mucho vacío. Entonces íbamos mi amigo y yo practicando incluso de día y esta etapa nos ayudó para coger confianza. Era una falsa confianza cierta parte porque creíamos que éramos más confiados por tener unos pasos secretos, pero realmente como teníamos miedo y nos acercábamos a chicas a hablarle, lo peor que podía pasar era que nos dijera, mira, tengo novio. Entonces ya eso nos hizo pues perder ese miedo que tenemos a que nos maten, ¿sabes? A perder la vida por acercarte a una mujer. Y nos dio una seguridad. Entonces empezamos a chulear así y a través de eso hasta empezamos a tener nuestras primeras relaciones. ¿Qué pasa? Que ahí es donde te das cuenta de que es falso y de que al final la misma identidad, los mismos sentimientos negativos que estás alimentando y resistiendo en tu interior vuelven a aparecer. No importa que tengas ya la relación, era por fin tengo una relación, por fin. Me duró 3 semanas, que a las 3 o 4 semanas estaba teniendo un miedo a perderla. Era como, tengo miedo a no ser suficiente para alguien, ahora que siento que tengo a alguien, tengo miedo a perderlo. ¿Cómo puede ser esto? Me dio tal vacío que al final el miedo que tenía en mente se manifestó. Se manifestó, fue que me dejó y me dijo, te veo más como un amigo. Ahí otra vez sentí ese vacío de cuando era pequeño y me dejaban en el patio, cuando mi madre me dejaba en el colegio, el abandono ese que etiquetamos, ¿no? Y era increíble la sensación, que sentía que era todo grisáceo, grisáceo. Me acuerdo que el color era grisáceo de depresión. Y bueno, yo sentía como que había escuchado que eso se terminaba pasando, así que me agarré a eso. Empecé pues con mis amigos a quedar un poco, a jugar la Play. Con mi hermana me ayudaba también, me decía vente con mis amigos. Y así se me fue pasando. Entonces dije, bueno, la próxima vez lo que voy a hacer es desarrollo personal. Voy a intentar aparentar más seguro, mejores hábitos, una mejor mentalidad. Nada, fui al gimnasio,
empecé a recobrar esa confianza hasta que vuelvo a conocer a otra chica y me vuelve a pasar lo mismo. Ella me destruyó. Ahí ya dije, no, esto tiene que ser algo interior que ya era como, "Uf, no puedo, no puedo con esto, no puedo con esto porque me vuelve a pasar lo mismo. Si esta vez intenté no aparentar ser insuficiente, pero ese era el problema, que estaba aparentándolo. En vez de realmente romperme porque tenía la creencia de que si aparentaba, más que si aparentaba, perdón, si mostraba mis sentimientos a la mujer, a la chica con la que estaba conociendo, iba a decir, ¿cómo te puedes sentir así de seguro? Entonces me iba a rechazar porque todavía estaba en un nivel de conciencia donde veía las relaciones desde el deseo y el orgullo, creyendo que eran objetos de valor. Y esto era una competición a ver quién era el más macho alfa, que esto era algo que te inducía la seducción, pero era mi nivel de conciencia en ese momento. Solo buscar una mujer para sentirme especial y reconocido, no para verdaderamente compartir el amor que yo era. Pero no lo había visto porque todavía seguía resistiéndome a ese miedo, a esa culpa profunda de haber jugado a la mujer tanto tiempo, creyendo que era la responsable de no sentirme válido, en este caso mamá, porque mamá siempre estaba discutiendo y atendiendo a papá con sus discusiones. Entonces yo sentía que de alguna manera no me atendió, pero era mi propia proyección, nunca fue culpa de mamá. Pero como yo la juzgué, me juzgaba a mí, la culpa crecía, el resentimiento crecía y el miedo a acercarme a la mujer y volver a sentir ese rechazo y ese abandono crecía. Hasta que ya no podía más, ya no podía más y encima el fútbol en ese momento, que era algo que me relajaba, empiezo a sentir cada vez más inseguridad también, más rechazo por parte del grupo de mis amigos en el fútbol, mis compañeros, como sintiéndome que me dejaban de lado, sintiéndome que era más malo que ellos, porque a través de ese miedo constante a cagarla, la cagaba, hasta que me lesioné la pierna y aproveché para dejar el fútbol. Aproveché para dejar los estudios porque incluso era lo único con lo que me sentía reconocido. Y empecé a hacer derecho y decía, pero es que no tiene sentido. ¿Para qué hago derecho? Para simplemente tener la aprobación de mis padres, si realmente no me gusta. Pero tenía miedo a decepcionarlo. Aproveché esa lesión y dejé los estudios. Dejé el fútbol. Mi novia me volvió a dejar. La siguiente. Entonces ya el dolor era increíble y digo, la vida no tiene nada de sentido, nada, nada, nada de sentido. La vida no puede ser así de mierda. Entonces me encerré en mi habitación y empecé a buscar las grandes enseñanzas diciendo, tiene que haber una respuesta, tiene que haber una respuesta. Y gracias a esa esperanza fue cuando pude tener esa confianza, aun por muy pequeña que sea, porque yo era muy escéptico, no creía nada en Dios, no tenía nada de fe, pero a mí no me quedaba nada, o sea, a mí no me quedaba otra, yo sabía que tenía un escalón en el infierno, porque para mí tenía un punto de significado, un mínimo al cual me agarré, que era descubrir que había una verdad, porque sentía que no podía ser lo mismo. ¿Cómo puede ser que todas me dejen por lo mismo? Y ya no solo todas, sino los trabajos con los que estaba, me pasaba lo mismo. Empezaba bien en el trabajo. Tenía mucho miedo a trabajar por sentirme que le iba a cagar, porque un jefe, la autoridad, como pasaba con mi padre, me echara la bronca. Volví a encontrar con todos esos sentimientos de rechazo, de que no me tuvieran en cuenta y hasta que me abandonen, que era que me echaran del trabajo. Y como vi que me pasaba en el trabajo, me pasaba en el fútbol, me pasaba en las relaciones, fue cuando no me quedaba otra que asumir que tenía que ver algo conmigo. Porque muchas veces el ego, como no se quiere sentir culpable, pues por eso, como decía antes, proyecta la culpabilidad a los demás, creando a los enemigos imaginarios. Pero en este momento tuve que adentrarme en esa culpa y decir, ¿qué tiene que haber dentro de mí que está mal para poder seguir reflejando los mismos patrones en todos lados? Vamos a descubrirlo fue que aproveché y me encerré porque en ese momento ya había crecido mucho el resentimiento con mi familia. Yo no les miraba casi a la cara, no les hablaba, eh, aprovechaba solo para comer, irme a mi cuarto, encerrarme y empecé a comprar un montón de libros de espiritualidad porque como les decía al principio no creía, pero poco a poco veía que lo único que me empezaba a sentir como lleno, porque al principio pues leía como creencias limitantes, subconsciente, un poco de manifestación, pero nada. Decía, aquí no está, aquí no está. ¿Sabes? Era como, tengo que ir a la verdad, a la raíz. Y sentía que ahí no estaba. Entonces en ese momento fue cuando me llegó las grandes enseñanzas. Empecé primero, fue el curso de milagros. Creo que fue uno de los primeros que dije, bueno, el poder de la hora me hizo también descubrir la presencia. El poder bajar de la mente a las sensaciones. Luego me apareció el curso de milagros y fue cuando al principio tenía como un poco de
barrera y decir, ¿qué es esto de curso de milagros, milagros, espíritus? Pero poco a poco dije, le voy a dar una oportunidad y empezó a cobrar sentido. Incluso me acuerdo que al principio se me estaba cayendo el cabello, se me caía el pelo un montón y eso era también como un reflejo de la inseguridad que tenía. Que yo lo que esperaba era conseguir esos milagros y un milagro era que me creciera el cabello. Entonces me acuerdo que estaba intentando justamente, como hice el curso de milagros, no cambies los efectos, sino cambie la causa, la inseguridad, pero no, yo quería que creciera el cabello, hasta que luego empecé a entender verdaderamente lo que es el milagro, que es cambiar la percepción. Cuando antes veía a mi cuerpo como símbolo de mi inseguridad para atacarme, empecé a verlo como una bendición de seguir compartiendo en esta vida y verlo con amor. Ese es el cambio de percepción. No esperar a que te crezca el pelo para que sea suficiente. Pero es lo que les decía, la identidad de insuficiencia se estaba ya reflejando en todo, con mi cuerpo, con todo. Era como un rechazo absoluto, una ganas de llorar constante, de estar encerrado en mi cuarto porque me veía mal. Y gracias al curso de milagros empecé como a cambiar esa percepción, incluso también del perdón. Empecé a hacer las lecciones y empecé a practicar el perdón con mis padres, porque gracias a la psicoterapia, que a día de hoy yo las hago, la psicoterapia basada en un curso de milagros, conocí a personas que la hacían y le pregunté si me podía hacerla. Descubrí que culpaba a mis padres a través de esta insuficiencia, porque no me dieron el amor que yo creía que merecía. Pero el problema es que al juzgarlos a ellos, empecé a alimentar la culpa y la culpa era la negación del amor. Y empecé a tener miedo, que es la negación del amor. Entonces yo estaba negando el amor que era a través de juzgar a mis padres como los causantes de que no me dieran amor. Y empecé a practicar el perdón. Y gracias a practicar el perdón empezó a haber milagros en mi casa, pero increíbles. Por eso les digo, si nunca han hecho una psicoterapia, se las recomiendo. Y pueden contactar conmigo en Instagram, que les voy a dejar aquí el Instagram, davidgr_, porque si nunca han hecho ese perdón, es increíble cómo sueltas una culpa, cómo sueltas un peso que llevas cargando y empieza ahí a disolverse esa identidad de insuficiencia, para que empieces a dejar de buscar ahí fuera de las relaciones, en tus padres, y descubras que siempre ha estado ahí ese amor, pero que lo habías negado a través de los juicios de ataque para crear esa identidad de insuficiencia. Entonces empecé a practicarlo y al principio me costaba muchísimo, pero luego poco a poco cada vez me venían como recuerdos de cómo mi padre siempre me llevaba al fútbol, siempre quería confiar en mí, también de mi madre. Me llegó recuerdos de que se sentía con mucho miedo, mucha negatividad y por eso quería como hacer que se iba de casa con las cosas y yo pensaba que nos abandonaba, pero realmente no, solo quería amor. Y entonces en esos recuerdos yo les aplicaba amor y sentía más amor hacia mí mismo y sin yo hablar con ellos empecé a sentir que la relación cambiaba tanto que hasta mi padre, por ejemplo, que siempre se llenaba de ira, dejó de tener ira y empezó como a hablarme muchísimo, a preocuparse por mí, qué tal está. Todos empezaron como realmente a preocuparse porque me veían verdaderamente mal. Ya mi madre se asustaba y le decía, mira, tu hermano está fatal. Que me acuerdo que mi hermana me pagó hasta el psicólogo. Y no sé, sentí como un cambio increíble, un milagro de que se acabaron las discusiones, empecé a sentir mucha tranquilidad. Y a medida que iba haciendo esto, que no les dije, me llegó David Hawkins. Y ya con David Hawkins, cuando conocí el dejar ir, la herramienta, cuando empecé a permitir todos los sentimientos y me daba cuenta que no era mi cuerpo, era la negatividad, las sensaciones que yo sentía, que sostenía. Y a través de esas sensaciones, esos sentimientos, como por ejemplo la vergüenza, la mente proyecta una imagen como puede ser tu cuerpo, lo distorsiona y le pone la etiqueta de feo, horrible. Entonces la raíz es ese sentimiento que está dentro de ti, que no atiende, esa sensación cuando te miras al espejo. No era el abandono, era la sensación. Cuando de repente veía un cuerpo que se iba o decía, no, es que ya te veo como un amigo. Era la sensación de esa agitación del miedo. Tenía que permitirla a través del dejar ir la resistencia a lo que estás sintiendo. Permítelo porque se va a acabar. Entonces empecé ahí a limpiar completamente y ya después dije, guau, esto es una locura. La enseñanza esta del dejar ir. Así que empecé a profundizar en todos los libros y ya fue cuando, por ejemplo, conocí yo realidad subjetividad de Bill Hawkins, cuando me volaba la cabeza y descubría ya el origen de todo, de cómo era el ego, la identidad, cómo se alimentaba de ser especial, da igual que fuera negativo o positivo, porque al final soy insuficiente, soy insuficiente, soy insuficiente. Está la mente siempre en ese especialismo
buscando la atención, el deseo de ser especial. Y le da valor a los pensamientos porque son sus pensamientos. Y todo eso está negando el campo de la conciencia infinito. Y ahí es donde empecé a profundizar en la conciencia, en la presencia de Dios. Así que poco a poco, a través de todo eso, ya un remate final fue que mi perra estaba enferma y le iban a pinchar ya porque estaba enferma. Entonces dije, bueno, voy a dedicar toda mi intención a amarla incondicionalmente y olvidarme de mí. Y ahí descubrí el poder del amor incondicional a través de la compasión con otros seres. Que te olvidas de ti por un momento. Te olvidas de esa identidad de insuficiencia y le prestas atención a todo lo que te rodea, que es un milagro increíble. Y solo ese acto de amar es reafirmar el amor que eres. Por eso ya, qué insuficiencia, si eres amor. Pero para descubrirlo tienes que darlo. Y para poder darlo tienes que soltar ese resentimiento de que no te lo han dado. Porque si no, no vas a querer dar nada. Entonces con mi perra empecé ahí a darle simplemente amor y me llené tanto de amor que cuando la pinchamos pude soltar todos esos sentimientos. Que incluso empecé a abrazar a mi padre y sentí como que ahí se aliviaba ya esa negatividad con él, con mi familia. Y durante semanas estuve experimentando los estados de amor incondicional, de éxtasis, estando en los bancos, como decía Cartole, sintiendo solo la alegría de la vida, sin nada que hacer, presente totalmente. Y ahí fue cuando dije, voy a profundizar en esto, en la disolución del ego, en estas enseñanzas, y las voy a compartir con el mundo. Y ahí fue cuando sentí mi propósito, el propósito de compartir este mensaje contigo para que puedas dejar ir todas esas resistencias a los sentimientos que están dentro de ti, con los cuales tu ego se alimenta y sigues creyendo en un ego, una identidad de insuficiencia, cuando eres amor y valor pleno. Cuando hay un estado de presencia que la mente oculta a través de seguir pensando de que por qué me falta esto, por qué la chica no me atiende, para que puedas llegar a la raíz, dejar ir completamente y empezar a vivir los milagros, de descubrir ese ser pleno que eres. Y de ahí vas a traer milagros, vas a traer una relación en el estado de frecuencia que te encuentras. Si te sientes en amor, vas a traer una relación de amor, que fue lo que me pasó a mí. Cuando ya dejé de buscar ese reconocimiento, de querer ser especial, fue cuando pude encontrar un espejo donde pudiera extender el amor, no buscar allá afuera para pegarme y volver a sufrir. Por eso muchas personas también al final, a través de este miedo a ser rechazado, ya ponen resistencia y ya no quieren conocer a nadie. Pero es que es un espejo, solo te va a mostrar lo que tienes. Por eso, ¿por qué no te abres? ¿Por qué no te abres para poder dejar ir? Solo enfocarte en dejar ir, no en por fin ser especial, no en seguir buscando reconocimiento. Y ya sea lo que sea, si estás emprendiendo, que me ha pasado, hasta ahora estoy disolviendo completamente esa búsqueda de reconocimiento en el emprendimiento para solo servir el amor que puedo aportarles a las demás personas. Así que familia, espero que te haya servido este viaje que te he contado a través de mi experiencia y que puedas quedarte con esto, con que primero tengas fe completamente de que puedes disolver la insuficiencia y la inseguridad. No te resignas, es solo una ilusión de tu mente y para ello deja ir todas esas resistencias a sentir, a adentrarte en la sombra. No hay nada que temer porque no eres tú eso. No te sientas culpable. Todos los seres están pasando por esas mismas experiencias. Adéntrate porque vas a ver un milagro. Vas a descubrir ese ser pleno. Y también a través del perdón, ten esa fe del Espíritu que te acompañe. Olvídate de si existe o no existe. Hay algo que sí existe, que es amor pleno. Confía, confía, porque entre más confíes, más vas a confiar y más vas a sentir que estás siempre sostenido. Para que empieces a perdonar todo lo que proyectaste a través de los demás, de las relaciones, de tus padres. Y empiezas a disolver esas cargas. Y verás cómo todo va por sí mismo disolviéndose para que puedas descubrir ese amor que eres. Y aparte te quería decir que estoy creando una comunidad de WhatsApp donde estoy compartiendo estas grandes enseñanzas, creando un grupo poderoso de energía, porque es súper importante la energía. Así que te voy a poner en la descripción el link del grupo de WhatsApp y también, como te decía antes, si quieres compartir, en las historias estoy documentando todo el proceso de cómo sigo disolviendo esa identidad y compartiendo las grandes enseñanzas para que podamos liberarnos juntos a través de las relaciones. Así que nada, un abrazo familia, espero que te haya gustado este vídeo.